Mi pueblo, mi gente, mi barrio, mi raza. Tlaxcalancingo. El pequeño Tlaxcala, lugar del venerable pan de maíz. Pueblo que pertenece al municipio de San Andrés Cholula, Puebla. Algunos historiadores y abuelos dicen que sus orígenes parten después de culminada la matanza de Cholula. Otros comentan que una vez culminada la conquista, los españoles concedieron tierras a algunos tlaxcaltecas por haberlos ayudado a vencer a los demás pueblos indígenas. Fue así como a mediados del siglo XVI, Tlaxcalancingo comenzó a ser reconocido formalmente en la época virreinal. Como en todas las comunidades indígenas, Tlaxcalancingo cuenta con un glifo, que está conformado por un círculo en la parte superior. Este representa una tortilla, cuya pronunciación en náhuatl es Tlaxcal. Se puede observar que está sostenida por una mano. El cerrito indica un pueblo o lugar. En la época prehispánica se conocía comúnmente como Altepetl, pero en Tlaxcalancingo se refiere al cerro Acahualtepetzin. Las piernas o traserito dibujada en la parte inferior se lee Sin o Tzilin, que al final de una palabra significa venerable o hablar con mucho respeto. Entonces, el glifo se lee de la siguiente forma: Tlaxcalancingo. Tlaxcalan quiere decir lugar donde abunda la tortilla o pan de maíz. Sin indica el verbo venerable y la terminación co indica el lugar. La pronunciación correcta, según algunos abuelos que aún hablan náhuatl, es Tlaxcalancingo. Pero, con el paso del tiempo, la pronunciación se ha deformado y hoy la mayor parte de la gente dice Tlaxcalancingo. Incluso antes se escribía con Z. Es común que los pueblos que pertenecen a San Andrés Cholula estén divididos por barrios, los cuales en la época prehispánica eran conocidos como Calpulli. Estos fueron complementados con el nombre de un santo europeo que los franciscanos antepusieron al nombre prehispánico de cada barrio. San Bernardino Tlaxcalancingo no es la excepción, pues está conformado por 6 barrios cuyos nombres son: Santiago Xicotzingo, cuya palabra en náhuatl significa lugar donde hay jicotes; Santiago Cuayantla, lugar donde hay ranas; San Diego Xochitepec, Cerro de Flores; San Diego Galeotitla, cuyo primer nombre fue Contlancingo y significa llegados de Contla. De hecho, este nombre es igual al de un municipio de Tlaxcala. Santa María Tecmanitla, lugar donde abunda la piedra; Santa María Xinachtla, proviene de la palabra Xinachtl y quiere decir semilla. Por ello, podría decirse que es lugar donde abunda la semilla o los xinatl. En la época virreinal, la lengua más hablada en esta comunidad era el náhuatl. Actualmente la mayor parte de los abuelos que habitan aquí son los únicos que aún la preservan, independientemente de hablar el español, pero hoy ha comenzado a desaparecer, ya que las nuevas generaciones no le hemos dado el interés que merece, y nos estamos dando cuenta de esto demasiado tarde. Desde la llegada de los primeros habitantes y hasta mediados del siglo XX, Tlaxcalancingo era un pueblo dedicado a la agricultura, por la abundancia de agua y grandes extensiones de tierra que este pueblo abarcaba. Hoy, algunas tierras han sido perdidas, donadas y vendidas, dando paso a la urbanización. Actualmente, Tlaxcalancingo se dedica a la agricultura y la industria. Además, la cercanía con la ciudad ha permitido que habitantes de esta comunidad comiencen a ser emprendedores por dedicarse a diversos oficios. San Bernardino Tlaxcalancingo aún conserva algunas tradiciones como el tlapalehuil, que consiste en brindar ayuda monetaria a quien tiene que realizar algún gasto fuerte o pasar por algún problema. Un ejemplo, y quizá no sea el mejor, cuando algún ser querido fallece. El tetlayeyecol radica en convidar a los vecinos comida que haya sido preparada de una forma especial o para un evento especial. El tetlajpalolti significa voy a visitar y consiste en visitar a algún enfermo llevándole fruta y alimentos, demostrándole que cuenta con el apoyo incondicional de quien lo visita. El tzmonelchicohuanochtin parantequil
que significa nos juntamos todos para un trabajo. Esto por lo regular se hacía para las veredas. Hoy se hace para ver asuntos relacionados con trabajos en la comunidad. Y un baile muy popular que pertenece a San Bernardino Tlaxcalancingo es el Xochipizáhuatl, el cual se lleva a cabo únicamente en los casamientos o sepelios de solteros. La iglesia principal está ubicada en el kilómetro 6 de la carretera federal Puebla-Clisco, dedicada a San Bernardino de Siena. La fiesta de la comunidad es el 20 de mayo de cada año, en honor al santo patrono que la protege. Y además, este día es llevada a cabo una danza conocida como la danza de los moros. Y por supuesto, no pueden faltar los fuegos artificiales. Esta es una pequeña pizca de la esencia de San Bernardino Tlaxcalancingo, o Tlaxcalancingo. Sin duda alguna, falta bastante información que poco a poco iré descubriendo y publicando. Por el momento, puedo decirte que si eres de Tlaxcalancingo o algún otro pueblo, nunca olvides tus raíces y contesta con orgullo: soy de pueblo. Pues ten por seguro que parte de la historia, sacrificio, esfuerzo y tradiciones de nuestros abuelos corren por nuestras venas. Y como diría mi abuelita, Ayikixquilcahuamo en el guayo. Nunca olvides tus raíces. Mi nombre es Genaro Cuautle Grande, orgullosamente de Tlaxcalancingo. Nos estamos viendo, banda. Adiós.